que lo habíamos estudiado inclusive en las carreras, como replicación, transcripción, migración y todo el dogma de la biología molecular. Entonces para nosotros fue muy sencillo ese primer examen. El segundo tiene un poquito más de complicaciones porque ya hablamos de la epigenética, ya hablamos de las mutaciones y hablamos sobre las técnicas moleculares, que es bastante apasionante y que cada vez se progresa más. Cada vez ha progresado más, que es más, hace un año atrás, estamos en el 2024, justo la técnica del CRISPR-Cas9 ganó el premio Nobel, o sea, fue premiado en medicina, ganó el premio Nobel. Imagínense, es una técnica súper moderna y todo se basa en ello. Y es más, nosotros, ¿qué más hemos visto? Cuando hemos hablado de biotecnología médica, hemos hablado que ya muchas patologías ya se pueden curar. Antes nosotros, ¿qué decíamos? Una patología genética, pues solamente tengo que darle un tratamiento, tengo que auscultar y tratar de darle un tratamiento paliativo. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya se curan las enfermedades genéticas. ¿Quién permite curar estas enfermedades genéticas que se está trabajando hoy en día? Viene a ser la terapia génica. O sea, la terapia génica viene a ser un puente entre la medicina que nosotros conocemos y la medicina que ustedes van a ejercitar cuando sean médicos. Cuando ustedes sean médicos van a ver que muchas de estas patologías ya las pueden subsanar. Y dirán, doctor, usted está hablando de una utopía, es algo fantástico, como el Frankenstein, como la película de Frankenstein. No es así. Esto es real, chicos, porque miren, ustedes han visto, ¿se acuerdan de la anemia falciforme que hicieron conmigo en bioquímica? Y que básicamente nosotros veíamos que por mutar un nucleótido por otro, ¿qué hacíamos? Cambiábamos la forma de los glóbulos rojos, ya no era esférica, sino que era la forma de os, y ya no transportaba 4 moléculas de oxígeno, sino solamente 2. Hoy en día hay una terapia, y esa terapia está basada en CRISPR, y esta terapia del CRISPR-Cas9 me permite tratar a estos pacientes, a los con anemia falciforme y con los de beta-talasemia. Entonces también hicieron algo que seguro que para ustedes es un chiste, y les contaba, yo siempre en mis grupos digo lo mismo y ya, doctora, estoy cansado de escuchar lo mismo, y van a ver que los pacientes con hemofilia, pues les va a faltar un factor de coagulación. Entonces, ese factor de coagulación, yo lo he logrado, no yo, sino la ciencia lo ha logrado producir, ¿dónde? En la leche. Entonces, en España, estos pacientes con hemofilia toman la leche de esa vaca, y ya tienen el factor, se dan cuenta. Entonces, se han conseguido cosas increíbles que ustedes, me imagino que cuando han hecho estos dos temas, les ha apasionado y dijeron, pucha, ahora yo voy a ser biólogo molecular, pero no desde el punto de vista de biólogo, sino voy a ser un médico molecular, ¿no? Pero, pues, después dicen, no, mi billetera vale más, así es que, no, voy a ser cirujano nomás. Entonces, eso es, pero aunque les parezca increíble, hay un doctor que se llama Marco López y él trabaja en Harvard y él se ha dedicado a esta parte de la biología molecular que es tan apasionante. Entonces ahora nosotros vamos a empezar a descifrar la terapia génica como el puente entre la medicina que conocemos y la medicina que va a subsanar estas fallas genéticas. ¿Sí? Entonces, nuestros tópicos van a ser, primero vamos a hablar sobre la introducción, que ya acabo de hacerlo, luego diremos qué es la terapia génica, la historia de la terapia génica, la clasificación, y luego pasaremos a las bases moleculares. En las bases moleculares hablaremos de la transferencia de genes, como es la inserción, la corrección y el silenciamiento. Dentro de las principales estrategias estaría la adición génica, la edición génica y el silenciamiento génico. Y vamos a terminar con los métodos de entrega génica. Perdónenme, chicos. Dentro de los métodos de entrega génica, nosotros vamos a tener vectores virales. Dentro de los virales está el adenovirus, el retrovirus, el antivirus y los adenoasociados. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo es que la terapia génica trabaja con virus? Pero si a mí, por solamente haber contagiado con el SARS-CoV-2, me dio el COVID y paralizó la humanidad. Entonces, ¿cómo es? Porque nosotros a estos virus, ¿qué haremos? Los usaremos como carrier, como transportador, porque le voy a quitar la parte viral. Y solo usaré la cacha. Y dentro de los vectores no virales, hablaremos de los liposomas, de las nanopartículas y de la electroporación. En esto se trabajó tanto que imagínense,
trabajaron con nanopartículas cubiertas con oro, entonces para poder introducir. O sea, fue algo increíble que hoy en día ya está haciendo. Entonces ustedes dirán, pero ha pasado tantos años desde los 90 y recién nosotros estamos trabajando con estas medicinas. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos que pasar por varios estados, varias fases de prueba. ¿Sí? Bien, entonces ya saben qué es lo que vamos a tocar hoy día. Y nosotros primero decimos, ¿cuál es la competencia de este capítulo? Analizar las bases moleculares de la terapia génica e interpretar su aplicación clínica en enfermedades hereditarias metabólicas y oncológicas, integrando mecanismos moleculares y vectores terapéuticos y nuevas estrategias de edición génica. Si ustedes tendrían que aplicar la terapia génica, ¿qué tipo de enfermedades escogerían? ¿Cuál escogerían? Todos cáncer, ¿no? Porque el cáncer ya es un paciente a punto de terminar, entonces yo puedo experimentar con él. Y entonces yo recuerdo mucho, yo les conté que yo tuve un cáncer al páncreas, ¿no? Porque me quería Superman cuando era joven, y entonces trabajé mucho tiempo con poliacrilamida y con benceno y obtuve eso, ¿no? Felizmente que estuve en una etapa inicial que ahora puedo conversar con ustedes. O sea, no me quería ni don Pedro ni don Sata y estoy acá. Entonces, y ya pues cuando yo estaba en esa época, yo me acuerdo que había un sitio especial y yo le decía, pero ¿por qué a ellos la quimio la aplican en ese sitio especial y por qué a mí no? Si yo soy también asegurada. Y es que en esa parte especial eran para todos los sistemas de prueba. O sea, los médicos, los oncólogos trabajan con varias compañías americanas y prueban los pacientes. Nosotros siempre somos los conejillos de India. Ustedes han visto que estas campañas, cuando vienen los americanos, decimos, uy, qué bueno los americanos, porque vienen a curarnos, porque son muy buenas personas, hacen su voluntariado. Mentira, chicos, no es eso, sino que pasa. Que, por ejemplo, un oftalmólogo no puede operar una catarata, o sea, un residente en Estados Unidos. ¿Y dónde experimenta? Perú. ¿Sí? Entonces, es eso. Entonces, experimentan con nosotros. Bien, seguimos avanzando y nosotros decimos, ¿qué aceleró todo esto? Que es la terapia génica. El proyecto del genoma humano. Gracias al proyecto del genoma humano, nosotros ya podríamos saber cuál era el componente genético de una enfermedad. Podríamos saber el mapa, la clonación del gen. ¿Y a qué nos ayudó eso? Al diagnóstico, a la medicina preventiva, a la farmacogenómica. ¿Qué vendría a ser la farmacogenómica? Trabajar con genes. La comprensión del efecto biológico para aplicar una farmacoterapia. Y todo se centra en ¿qué? En la terapia génica. Entonces, esta terapia génica, ¿qué hace? Corrige las causas moleculares y no solo los síntomas. Entonces, yo voy a tener un gen alterado. Si tengo un gen alterado, voy a tener una proteína defectuosa. Si tengo una proteína defectuosa, ¿qué voy a tener? Una enfermedad. ¿Y con qué la voy a trabajar? Con la terapia génica. Entonces, hoy en día las enfermedades las clasificamos más o menos de esta manera. Las adquiridas, que son por ejemplo lo del COVID, y las genéticas. Y en las genéticas, ¿cuál es su esquema central? Una alteración del ADN. Es un elemento común de todas las enfermedades genéticas. Todas tienen alterado el ADN. Entonces yo digo, bueno, el genoma humano, pues ¿qué ha pasado? Más o menos tiene alrededor de 3 millones de bases, ¿sí? Y nosotros decimos cerca de 30.000 genes y cerca de 250.000 proteínas. Es más, ahora ya no se habla del genoma humano, sino que se habla de la proteómica. O sea que se ha avanzado tanto, y con la bioinformática y con la inteligencia artificial se ha llegado a N cosas, a cosas increíbles. Ustedes dirán, uy, entonces hoy en día vamos a poder hacer seres perfectos. Sí, chicos, vamos a poder hacer seres perfectos. Pero ¿cuál es la limitación? ¿Qué sería? Imagínense si así nomás, sin ser seres perfectos, los bulean a los chiquitos. Imagínense a un ser súper perfecto, ¿cómo lo bulearían? Entonces, ¿quién va a jugar un rol trascendental en esto? La ética. O sea, vamos a tener que manejar con ética todo esto. Y de repente, por nosotros, por el afán de crear un superhombre, voy a crear un monstruo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, un Frankenstein. Sí, no sé si ustedes han visto, claro que no creo que hayan visto esa película de Frankenstein. Imagínense, yo la vi cuando era chiquitita, entonces hace más de 40 años. Entonces, imagínense, no creo que lo hayan visto. Si lo han visto, pues era terrible. No era un científico, creó un hombre, un superhombre, pues que era un monstruo, ¿no? Por eso se decía Frankenstein. Ya, entonces, la secuencia normal, esto me va a generar una proteína normal.
porque yo veo que todas las bases están encajadas. Pero ¿qué pasa si yo muevo esta proteína? O sea, dense cuenta, si yo muevo, acá yo tengo guanina, pero en vez de guanina voy a tener ahora adenina. Ya no va a ser la misma secuencia, tenemos una secuencia proteica, una secuencia mutada, y esto me generará ya no una proteína normal, sino una proteína anómala. Entonces, ¿qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios de una base por otra u otro tipo, y pueden ser hereditarias, como las enfermedades genéticas, o adquiridas, como el caso de los cánceres, o debidas a virus por enfermedades infecciosas. Entonces yo digo, ¿cómo se clasifican los trastornos genéticos? Esto vamos recordando a nuestra clase de genética. Y digo, hay trastornos monogénicos, cuando básicamente hay la alteración de un solo gen. Su frecuencia es muy poquita, solo del 2%. Acá tenemos la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, la enfermedad de Huntington y la hemofilia. Y luego tenemos los trastornos cromosómicos, que conducen a ¿qué? A enfermedades por alteración de la estructura en el núcleo de cromosomas en un individuo. Su frecuencia es menor, de 0,7. ¿Pero esto será real? ¿Ustedes qué creen? ¿En nuestro medio será 0,7? Yo creo que más. ¿Por qué? Porque vemos más niños con síndrome de Down, más niños con síndrome de Turner, la trisonomía 13 y 18, ¿sí? En nuestro medio ya se ven más niños Down. Entonces diríamos, de repente, pues, ha salido a la luz, ¿no? Es como antes, se dice que antes, en el siglo XX, nosotros vivíamos en la edad pisciana, para los que son medios. ¿Y qué era la edad pisciana? Si ustedes van, por ejemplo, al monasterio de Santa Catarina, a la compañía, ¿cómo son las iglesias y todas esas construcciones cerradas y con paredes muy gruesas y ventanas muy chiquititas? En cambio, ahora, ¿cómo son los edificios? Full vidrio. Estamos en la edad acuariana, donde todo es transparente, donde todo es claro, no hay nada oculto, no hay ciencia oculta. Porque se acuerdan cuando me estudió con el doctor Iván y les contaba del conde Drácula, ¿sí? ¿Por qué del conde Drácula? ¿Por qué? Porque chupaba sangre. ¿Por qué tenía que chupar sangre? Porque básicamente, ¿qué tenía? Porfiria. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes se escondía eso, ¿no? Hoy en día ya se sabe que es un tipo de enfermedad. Igual, antes de repente las familias mantenían a estos niños escondidos y no los lucían. En cambio, ahora sí los encontramos en las calles. Ahora, los trastornos multifactoriales conducen a enfermedades por alteración de varios genes, a menudo en conjunción con factores ambientales. Acá estos son los más incidentes. Está el cáncer, el Alzheimer, por eso es que yo a veces les comento y digo, escucha, me estoy enamorando del alemán porque estoy a punto de hacer esto, ¿no? El Alzheimer es cuando van perdiendo la memoria. Entonces suena más bonito decir, me estoy enamorando del alemán, a decir, estoy a punto de un Alzheimer, ¿no? Entonces se dan cuenta, esa es la idea. Entonces ustedes van a tener mucha jerga, así como los tienen jerga, o sea, por ejemplo, me estoy enamorando del alemán, es decir, pucha, estoy a punto de hacer el Alzheimer. Igual, cuando yo fui a Lima y me dijeron, uy, te picó el cangrejo, yo dije, ¿qué? ¿El cangrejo? ¿Estás loco? ¿Cómo me voy a dejar picar por un cangrejo? ¿Qué era? Que me estaban diciendo si tenía cáncer. Entonces ustedes van a escuchar esos términos cuando estén en los hospitales y vayan a Lima, ¿sí? Entonces está la esquizofrenia, la diabetes, que es una de las pandemias que pronto va a incrementarse mucho, porque recuerden que cada vez la obesidad es un mal mayor y Perú es el segundo en diabetes a nivel nacional. Y Perú es el cuarto en diabetes. Los primeros están los mexicanos. Entonces también estarían las cardiopatías. Entonces, después de haber hablado tanto, digo, ¿qué es la terapia génica? Es una estrategia molecular que modifica genes, ya sea a través de la adición génica, del silenciamiento génico, de la corrección génica. ¿Para qué? Para reemplazar genes defectuosos, para corregir mutaciones, o bien para silenciar genes patológicos o introducir nuevas funciones celulares. Entonces, en este caso, la terapia génica ya no usa un medicamento como un antibiótico, un corticoide, ¿no? Sino va a utilizar como medicamento ya sea al DNA o al RNA. En otras palabras, su medicamento de la terapia génica vienen a ser los propios genes. Entonces digo, la terapia génica representa una de las aplicaciones más prometedoras de la biología molecular, que busca corregir la causa de una enfermedad mediante las modificaciones del material genético. ¿Cuál es su objetivo? Reemplazar un gen defectuoso, sustituir un gen defectuoso por uno funcional, en el caso de la hemofilia.
silenciar un gen mutado, inactivar un gen alterado, por ejemplo los oncogenes en el caso del cáncer, introducir un gen terapéutico, es decir, incorporar un gen con función terapéutica, por ejemplo la inmunoterapia, o sea este CAR-T, que básicamente son los linfocitos T modificados genéticamente para reconocer y destruir células tumorales. O sea, esta terapia, la de CAR-T, está funcionando ahorita en cáncer, ¿sí? Y para, por ejemplo, las enfermedades infecciosas y para el cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias? Uy, acá se me fue, no lo borré, chispas. Ya, acá. Es que estuve ayer trabajando duro y estuve escogiendo figuras y se me pasó, siempre se me pasa, chicos. Entonces, pero bueno, tienen ustedes opciones, no sé si lo he grabado así, pero yo les voy a mandar la rectificada, ¿sí? Entonces, para que de paso ustedes se distraigan y se pucha, ¿qué pasó? Están estudiando y se pucha, ¿qué pasó acá? Es lo mismo, ¿sí? Al menos los distraigo, para que no se duerman. Entonces, dentro de las condiciones necesarias, ¿qué es lo que tengo que identificar el gen? El gen tiene que ser identificado y disponible, tal como lo veo acá. Debo usar un vector de transferencia eficiente para transportar el gen hacia las células blancas, o la ausencia de terapias convencionales eficaces, como el caso de ¿quién? De la anemia falciforme. Yo veía que habían los dolores, el paciente constantemente iba para hacer la transfusión, entonces no hay una terapia, entonces esa es una candidata ideal. Seguridad biológica adecuada, minimizar los efectos adversos, porque no todo es gloria en terapia génica. ¿Qué sucede? Que puede que yo afecte al otro órgano y entonces origine otra patología. Y el otro, conocer los efectos de la transferencia. Por eso es que esta figura nos esquematiza perfectamente. Ya todas esas, ya ahora va la historia de la terapia génica. Dentro de la historia de la terapia génica, miren cuándo empezó. Empezó en 1869, bastantes años atrás, y fue Friedrich Michel quien descubrió la nucleína, o sea, descubrió el DNA en núcleos celulares, y de esa manera se inicia la biología molecular moderna. Entonces, después Aberry dice, el DNA es portador de la información genética, pero miren en qué año, en 1944. En 1953, un biólogo que es Watson y el físico que era Crick descubrieron la estructura de doble hélice de DNA. Ustedes la conocen mejor que yo. Y ya en 1957, Conver habla de una DNA polimerasa. Entonces se dan cuenta que el origen es bastante atrás. Entonces, en 1962, Albert dice, la primera evidencia de las enzimas de restricción. ¿Se acuerdan que las enzimas de restricción que eran? Las tijeras moleculares. Y en 1966, Nirenberg, Ochoa y Corana descifran el código genético y establecen la relación, lo que es el dogma de la biología molecular, DNA en RNA y en proteína. Entonces, en 1972 ya se publica en Science el primer artículo sobre terapia génica para corregir enfermedades mediante genes. Y también ya se hace la tecnología de clonación del DNA por Baer, Cohen y Bayer. Y en Sanger, en 1975, con Barrett, Mas, Gilbert, hacen los métodos de secuenciación. Creo que estoy haciendo una clase no, de historia. Estoy haciendo una de lo que son técnicas. Creo que estoy volviendo a chequear la clase del doctor Iván. Perdónenme, pero necesito esto para que ustedes lo puedan entender. En 1981, Bristen y Parmenter ya hacen los ratones transgénicos. O sea, ya logran obtener. Y básicamente Weiss, Anderson y Kumber hablan sobre la terapia humana en 1990. Hacen el primer ensayo clínico de terapia génica en una patología que es una deficiencia de adenosina desaminasa helada, ¿se acuerdan? Tratado con retrovirus. Eso hicieron con el doctor Aquino. Y de 1991 a 1996, varios autores, dentro de estos está Turner, Rhodes, Anderson y Friedman, contribuyen al desarrollo del concepto de terapia génica. En 1994, Goldman y Ledenberg formulan los principios relacionados con la transferencia génica, los precursores conceptuales de terapia génica. Y en 1999 se da básicamente la muerte de un caso, o sea, de un paciente que fue tratado con terapia génica y fue trabajado con adenovirus. Entonces, este caso es de este chico, ¿sí? Entonces, ahí se ve. Ahora, vamos que ya en el 2000 ya se empiezan a agotar los fármacos. Y dentro de estos fármacos voy a tener la genvicina,
que es la primera terapia génica aprobada en el mundo. Esto fue en China y esto es utilizado un adenovirus con el gen P53 para básicamente cáncer de cabeza y cuello, ¿sí? Entonces luego vamos a ver que en el 2012 ya se da la primera terapia génica aprobada en Europa y está indicada para la deficiencia de la lipasa lipoproteica. ¿Qué hacía la lipasa lipoproteica? ¿Se acuerdan? Ya, ¿por quién era estimulada? Por la insulina. Y esa favorecía que nosotros captemos los ácidos grasos y los convirtamos en triglicéridos en el tejido adiposo. Y utiliza un vector viral que es del adenovirus asociado para introducir una copia funcional de esta lipasa lipoproteica. Y también en el 2012 ya básicamente estos Dauman y Scharnberg desarrollan la edición génica moderna, es decir, adaptan el sistema CRISPR-Cas9 para modificar DNA de forma precisa, lo cual revoluciona la investigación biomédica y la terapia génica, y son las bases de las actuales terapias de edición génica, ¿sí? Por eso es que si ustedes revisan mi clase, pues se ha actualizado mucho, porque antes yo todavía hablaba, pues, hasta de los aptómenos, pero ahora ya no, ahora todo está en base a los CRISPR-Cas9, ¿sí? Entonces, luego ya en el 2016 ya se aprueba otra terapia para este ALA, y esta básicamente contiene las CD34 traducidas con un vector retroviral que codifica las secuencias del DNA complementario del DNA humano, del ADN humano. Ahora tenemos que en el 2017 ya también se aprueba otra terapia para una distrofia retiniana dialénica, y también se aprueba, ¿qué cosa? Las células CAR para el tratamiento de pacientes con linfoma de células beta grandes en recaída y refractaria. Y en el 18 ya se aplica otro tipo de terapia para la beta-talasemia y para las hemoglobinopatías beta. Y en el 19 ya aprobamos una de adición viva basada en adenovirus asociados para la atrofia muscular de espinal. Si se dan cuenta, ya poco a poco hemos ido avanzando. En el 2020 ya se finaliza 6 pautas de terapia génica que incluyen un borrador de pautas para la investigación y el desarrollo génico de terapias génicas. Y ahora estamos en el apogeo. En el 2021 también vamos a ver que un recién nacido, el niño más pequeñito de 4 días, recibe terapia génica in vivo para el tratamiento de una atrofia muscular espinal, ¿sí? A este lo convierte en el paciente más joven porque solamente tiene 4 días. Sí, yo les comentaba que hoy en día pues es tanto el problema genético que a veces las madres cuando no se alimentan bien, ¿qué va a pasar? Ese bebé va a nacer ya con resistencia a la insulina, ¿sí? Es decir, ustedes van a ver que las niñas apenas nacieron que ya tienen ovario poliquístico, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno concibe una criatura, ¿no? Porque es el futuro, ¿sí? Entonces, y en el 2023 ya se hace la primera terapia basada en CRISPR para básicamente la anemia falciforme. Este medicamento se llama el Caspremin, este es. Y en el 25, pues el primer paciente tratado con edición génica personalizada, justamente el taller para la deficiencia de la CPS1 mediante CRISPR y nanopartículas lipídicas, que justamente esto ha sido publicado en el New Year, ¿sí? En el New England, ¿sí? Sí, me parece, no sé en el Science. Está ahí el artículo, ustedes lo pueden chequear, ¿sí? Entonces, hoy en día toda la terapia génica está básicamente trabajando en lo que es cáncer, en las distrofias, en las hemiglonopatías, y básicamente el que ha renovado todo esto es el CRISPR, ¿sí? Entonces, ahora acá tienen algunos de los medicamentos. Está el Vitravene, que es el primer oligonucleótido antisentido que inhibe la replicación de citomegalovirus y que está aprobado por la FDA para retinitis causada por este citomegalovirus en pacientes con VIH. Está el Macugen, que es el primer aptámero terapéutico aprobado para la degeneración macular asociado a la edad, ¿sí? Y tenemos acá todos los productos que han sido aprobados, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá están los productos, inclusive las propiedades farmacéuticas, la enfermedad blanco,
y por quién ha sido aprobado, ¿sí? Entonces se dan cuenta que ya no es tan irreal como cuando enseñaba al comienzo terapia génica, ¿sí? Claro, son pastillas, en algunos casos son pastillas, en otros casos que vienen a ser por vía endovenosa, ¿sí? Quizás algo que esté más cerca de nosotros, verían, es cuando ustedes hablan de los pacientes con artritis y han dicho, ah, no, ahora ya tengo un tratamiento biológico, ¿sí? Eso sería lo más cercano a nosotros. Y lo más cercano también a nosotros, ¿cuál vendría a ser dentro de lo que vendría a implicar la biología molecular? El hecho de la hormona de crecimiento y la insulina humana. Yo les contaba que antes, pues los pacientes diabéticos tenían que administrarse insulina de bovino, y muchos de ellos generaban varias reacciones adversas. En cambio ahora la insulina que se administra es la producida por las bacterias, la humana, ¿sí? Igual la hormona de crecimiento. Nosotros cuando somos pequeños y no queremos ser chatos, ¿qué hacen? Nos administran una hormona de crecimiento. El ejemplo clásico, ¿quién lo tiene? Messi. Pero ustedes dirán, pero Messi es chiquito, pero hubiese sido más chiquito. ¿Sí? Entonces, sí se ve que hacer estas cosas. Entonces, yo digo, ¿para qué está abocado más los protocolos de terapia génica? Está abocado más para el caso del cáncer, ¿sí? Entonces, también voy a ver que dentro de los que voy a tener dentro de los vectores estarían esencialmente el adenovirus, ¿sí? Estarían los retrovirus, el DNA plasmídico, los adenovirus asociados y otros vectores. Ahí está la proporción y veo en qué fase están la mayoría de ellos. Entonces yo digo, la mayoría de ellos ya está entre esta fase, está entre la fase 2, la fase 3, ¿sí? En eso está la mayoría. Bien, entonces, ¿cuáles son estos componentes de la terapia génica? Estaría el gen terapéutico, este gen terapéutico que contiene la información que da lugar a la molécula terapéutica. Y tengo que hacerme una pregunta, ¿es importante para la enfermedad? ¿Puede ser reemplazado o no? Y entonces una vez que yo lo identifico, voy a tener que tener un vector. ¿Cómo va a llegar a mi paciente? Entonces, ¿qué es este vector? Es un agente encargado de la transferencia génica. El material genético debe ser administrado en un vehículo que le permita alcanzar la célula diana. Entonces, yo digo, ¿puede llegar a la diana? Es mi pregunta. Y en la célula o tejido diana, que puede ser el hígado y el corazón. ¿Por qué? Porque son fuertes para resistir la manipulación, son susceptibles de la extracción del organismo humano y la reintroducción en él con facilidad, y que tenga una larga vida, como por ejemplo la médula ósea, la piel y los linfocitos. Esto nosotros también lo vemos ahora. Por ejemplo, si a nosotros nos detectan un cáncer de hígado a tiempo, cuando no ha metastado y solo está en la etapa inicial, hay un tipo de quimio que se llama la quimioembolización, que entra por la femoral, va directo al hígado, y entonces el paciente puede aliviarse. Pero como generalmente nosotros gastamos la plata en cualquier cosa, menos en la prevención. Nadie gasta 100 soles y llega diciembre y dice, voy a hacer un control, ¿qué tengo? Nadie, ¿no? Nosotros no practicamos medicina preventiva, sino cuando ya estamos que me duele esto, que me duele aquello, sí vamos, entonces ya no hay cura. Entonces cuando el cáncer de hígado está en una etapa inicial, yo lo puedo trabajar con la quimioembolización, o sea, va directo al hígado, directo a través de la femoral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las rutas de administración? Sistemático local, depende de la enfermedad diana y el vector. Entonces, ahora el modelo animal imita la enfermedad humana, o sea, voy desde la preclínica hasta la clínica. Entonces yo digo, primero los animalitos. Ustedes han visto que antes nosotros, todas nuestras experiencias las hacíamos en las ratitas. Ustedes no han llegado a conocer las ratitas, porque hay una sociedad protectora de animales que nos denuncia por atacar a las ratitas, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero en los laboratorios grandes se trabaja con estos animalitos. Luego viene la fase 1, cuando ya es un poquito más de gente, mucho más, la fase 2 y la fase 3 ya es cuando hay mucha población. Por eso es que cuando vino el COVID dijeron, las vacunas no tuvieron nada de esto, ¿no es cierto? De frente de la etapa animal la pasamos ya a nosotros. Entonces, pucha, uno dice, me va a poner un sensor, no me voy a vacunar. Pero ese es un cuentazo, chicos. Imagínense que nosotros seríamos tan importantes para que me pongan un sensor, un chip. ¿Qué va a ser? Si imagínense los chinos a través de su clon, de no sé qué, de sus estos, los tienen mapeados. Yo me acuerdo cuando fui a la China, y de la China yo pasé para Hong Kong, y yo miré mi pantalla cuando pasé a Hong Kong,
y se miraba en todos los sitios que había estado, porque simplemente ellos tienen drones que pues permiten ubicarlos a ustedes, no es necesario que les pongan el chip. O sea, no, eso era un cuentazo. Ya, entonces, ahora, ¿qué metodología elegir? Va a depender del rasgo fisiológico del tejido diana, de la facilidad de transferir los genes entre las células, de la habilidad para llegar al tejido, de la respuesta inmune frente al medio de transferencia y de la naturaleza del tejido respecto de los genes transferidos. Entonces, ¿cómo clasificamos la terapia génica? Nosotros la vamos a clasificar teniendo en cuenta varios criterios. Uno de ellos, según la naturaleza de las células dianas, será la terapia génica de células germinales. Germinales serán aquellos que afecten a toda la generación. Y la terapia génica de células somáticas, esa no afecta a nadie. Y según la metodología de aplicación, yo puedo decir terapia génica con in situ, terapia génica in vivo y terapia génica ex vivo. ¿Sí? Y según los genes, pueden ser genes que se integran en los cromosomas o genes no integrados en los cromosomas, permanecen como elementos genéticos extracromosómicos que vendrían a ser los episodios. Entonces yo hablo y digo, la terapia génica, según la naturaleza de la célula diana, voy a tener la somática y la germinal. En la somática van a estar las células diploides, está dirigida a modificar la dotación genética de la célula somática o constituyente del organismo. Entonces yo digo, el genoma del destinatario cambia, pero el cambio no pasa a la próxima generación, ocurre a nivel de las células del cuerpo. No modifica la información genética, por lo tanto no afecta a la herencia. Esta técnica es la que más se utiliza, sobre todo ¿para qué? Para el tratamiento de los cánceres, enfermedades sanguíneas, hepáticas o pulmonares. En cambio, ¿qué pasa con la germinal o terapia eugénica? Esta se trabaja con células haploides y está dirigida a modificar la dotación genética de las células implicadas en la formación de óvulos y espermatozoides. Está dirigida ahí, ¿qué va a pasar? Que esta sí se va a pasar de generación en generación. Entonces es muy riesgosa en el sentido de que repercute completamente, o sea, va a repercutir completamente en el código genético de quién, de las personas cigotas o embriones, y altera el código genético a lo largo de ¿qué? De generaciones, por lo que puede afectar el patrimonio genético de la humanidad. Incluso se dice que podría permitir la fabricación de un hombre a medida de deseo, es lo que yo les decía, crear mi Frankenstein. Las modificaciones genéticas serían transmitidas a la descendencia humana, en animales, se ha hecho en ratones, está muy desarrollado. Esto, ¿se acuerdan que hemos hablado de los transgénicos o clones? Que creo que eso ha hecho el doctor Iván, y no está autorizado dentro de la práctica médica, o sea, no se autoriza. Ustedes dirían, ¿pero por qué? Porque hay ciertos tabús, ¿sí? Porque yo digo, si ahora hay bullying, imagínense cómo sería en esa época si creamos un niño perfecto, súper simpático, súper así como ustedes se pintan cuando en el Facebook se ponen, se arreglan, se quitan los cachetes, entonces se quitan las arrugas. Yo digo, ¿esta vez? Sí, entonces sería todo un eso, ¿sí? Entonces acá están las células germinales y acá estarían las células somáticas, que es la que más se utiliza. Entonces la germinal es ideal para enfermedades genéticas hereditarias, pero la bioética controla el abuso y el eugenicio, porque se han dado cuenta que ahora, como yo les digo siempre, enamórense del contenido y no de la envoltura. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos hacer chicas perfectas y chicos perfectos con la cirugía. Han visto que ahora ya nadie es imperfecto, porque si yo tengo una cosa por acá fea, me la vuela el cirujano plástico. Si estoy muy gordita, me quita la grasa de acá, me la aumenta para acá, me la pone para acá. Entonces, pues, imagínense con eso, sería terrible, ¿no? Uso de biotecnología en los animales transgénicos y a largo plazo. En cambio, la somática no tiene una consecuencia evolutiva y puedo trabajar con neuronas y, bueno, con conos, con bastones, etc. Entonces, esta tablita a ustedes les permite establecer una diferencia entre la terapia génica, somática y la germinal. Entonces, yo acá está todas las características que he venido diciendo. Por ejemplo, dentro de la somática, el ejemplo clásico es la deficiencia de ADA, la distrofia muscular y el cáncer. Y la germinal, hace años, en el 2010, no tantos años, en el 2018, ¿qué hicieron? En la China se trabajó un científico que trabajó con este caso, con el caso Geng Jianhui, y este científico editó embriones humanos usando ¿qué? El CRISPR-Cas9.
y su objetivo básicamente era eliminar el gen CCR5 para una resistencia al VIH. Entonces, ¿qué pasaron? Como consecuencia de esto nacieron las gemelas Lulu y Naná. Entonces, y acá pues se había hecho una violación a la ética, él lo metieron a la cárcel y todo eso, porque se decía, ¿esto estará seguro o no será seguro? ¿Sí? Entonces se dan cuenta. Entonces acá decimos que la terapia somática es el enfoque actual permitido, mientras que la Gemina plantea retos éticos y sociales importantes. O sea, no está permitida la Gemina. ¿Sí? Estamos. Ahí está para que ustedes estudien y se las voy poniendo así. Ahora vamos a la terapia génica según la metodología de aplicación. Esta la vamos a clasificar respecto al lugar donde se produce la manipulación genética de las células. Estaría la ex vivo, la in situ y la in vitro. La ex vivo, cuando las células dianas, por ejemplo el sistema nervioso, acá voy a tener a estas células dianas, se toman del paciente y las modifico genéticamente en el laboratorio y las introduzco en el mismo individuo. Entonces, en este tipo, en la ex vivo, no hay problemas inmunológicos, hay una eficiencia en los métodos de traducción in vitro y solo algunas enfermedades, solo puedo trabajar unas enfermedades como las inmunológicas, las hematológicas, las metabólicas. Oye, no les han repartido stickers, ¿no? Han dicho, bueno, creo que voy a hacer mis clases con las paredes, no es necesario que lo pasen. ¿Sí? Yo, a mí me dijo la doctora Rosana enojada, me dijo, no va nadie. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a dar mis clases por dictadas y me doy la gran vida de ellos. Sí, pues solo iba a hacer clases para la mariposita, pero la mariposita de repente hace bulla ahí. Sí, el transgen se libera localmente en el sitio de acción mediante la inyección intramuscular o intratumoral o por inhalación. Entonces acá está para los tumores localizados, la patología del sistema respiratorio, por ejemplo la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne y tejido cutiano, etc. Si nosotros lo llevamos a nuestro medio, la quimioembolización sería una terapia in situ, sí, ¿no es cierto? Porque está llegando de frente al hígado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? In vivo es el transgen, se administra vía sistémico local directamente en el cuerpo del paciente. Este tiene menor grado de control, sobre todo en proceso de transferencia. La eficiencia global es también menor, dado que no puede amplificarse las células transducidas y es difícil de conseguir un alto grado de especificidad tisular, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos viendo in vivo, que consiste en la administración del DNA dirigido directamente a un órgano tumor. Por ejemplo, ¿dónde está? En la fibrosis quística, en la distrofia muscular de Duchenne o la supresión de tumores por suicidio celular. Por ejemplo, en el caso de tumores celulares sólidos, por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿sí? Y la terapia ex vivo, acá la tenemos, básicamente se extrae la célula del paciente. Entonces, una vez que he extraído la célula del paciente en el laboratorio, modifico un virus de forma que pueda introducirse acá el gen terapéutico. Se inserta el gen en el virus y entonces el virus se pasa al paciente y el paciente va a tener las células modificadas y va a poder producir todo lo que yo quiera, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, para el caso de los receptores de LDL. ¿Se acuerdan que cuando faltaban los receptores de LDL que se daba la hipercolesterolemia familiar? Y entonces, pues acá si yo le logro introducir el receptor de LDL, este paciente ya no va a tener esta hipercolesterolemia familiar. Entonces, esta es la técnica más utilizada. Si yo comparo ambas técnicas, la ex vivo y la in vivo, yo voy a decir que estas se transfieren directamente al gen, al tejido afectado, es más sencillo. Mientras que la ex vivo se transfiere el gen a células en cultivo para hacerlo después el trasplante. Y acá decimos, ¿qué va a pasar con la in vivo? No es factible hacer una prueba previa de eficacia. En cambio, acá antes del trasplante se puede probar su eficiencia. Ahora, la eficiencia global es menor, acá la transferencia génica es óptima, por lo menos en el cultivo. Acá es difícil conseguir un alto grado de especificidad tisular. Entonces decimos, pucha, en la in vivo yo voy a tener lo siguiente, digo, los vectores que contienen copias correctas del gen terapéutico se administran directamente al paciente para alcanzar la célula de destino. En cambio, en las ex vivo, las células del paciente se extraen, se modifican para introducir copias correctas del gen terapéutico. Posteriormente, las células modificadas
se vuelve a introducir en el paciente, ¿sí? Entonces acá también tienen otra tabla de comparación para que ustedes puedan ir estudiando poco a poco. O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente no hay un texto que contenga terapia génica. O sea, he tenido que ir sacando de pocos, leyendo una cosa, otra cosa, y se ha ido armando. Claro que esto ha costado hace mucho tiempo. Yo recuerdo que justo uno de los chicos que ahorita es jefe de uno de los centros de salud en la selva, Wichi, tenía un apellido japonés, era de descendencia japonés, él logró hacer como un textito y me dijo, doctora, esta es su clase. O sea, todas mis diapositivas las había puesto en un textito chiquito. Qué bonito. Entonces me emocionó, le dije, pucha, dámelo porque yo no tengo eso. Entonces, sí, entonces acá están, miren, las comparaciones y bueno, los ejemplos. Acá ya, miren, ya vamos con fármacos. Acá la Luxturna, acá vamos a ver que es in vivo, al igual que el Sofigmas, mientras que ex vivo estaría el Citingro y la Excel. ¿Sí? Esto para la anemia falciforme. ¿Sí? Entonces ahora vamos dentro de las vías de administración. Dentro de las vías de administración, que justamente es la pregunta que estábamos haciendo, una sería por un aerosol, simplemente como hemos visto en el caso de los asmáticos, la inyección directa al miocardio, reperfusión de órganos, uso de catéter para el tumor sólido, el gen GLUT o electroporación y la vía sistémica, ¿sí? Puede ser cualquiera de ellas. Ahora, los tipos de células que pueden emplearse en terapia génica, se pueden emplear dos tipos de células. Una, las células propias del paciente. Estas células se modifican en el laboratorio antes de reinyectarlas, y las células madre. Está muy de moda y que a veces nosotros nos engañan y dicen, van las viejitas allá al Pollo Leche y dicen, me duele la rodilla. Y hay un médico que frente al Pollo Leche dice, no se preocupe, le voy a dar una terapia con células madre y usted ya no le va a doler más la rodilla. Eso es un cuentazo, chicos. Si le sacan 10.000, 15.000 soles, eso es un cuento. Entonces, las células madres son células con gran cantidad de multiplicarse y que pueden generar cualquier tipo de células en un organismo adulto. Las células madres que más se han empleado son las hematopoyéticas, que se abrevia por HSCS. Estas se localizan en la médula ósea de cualquier individuo adulto y originan todas las células sanguíneas. Entonces, la terapia génica es células madres hematopoyéticas. Entonces, acá yo voy a introducir el gen terapéutico en una célula madre hematopoyética y esta se va a poder expresar en todas las células de la sangre, ¿sí? Entonces, ahí la vemos. Entonces, ¿por qué usar las células madres hematopoyéticas? Son células que se autorregulan sin necesidad de administración repetidas, son poco numerosas y fácilmente removibles, fácilmente identificables, manipulables y reintroducibles. Y el gen terapéutico residirá en todas las células derivadas. Estas células hematopoyéticas, madres hematopoyéticas, pueden migrar en muchas partes del cuerpo. Pueden ir a la médula ósea, al hígado, al vaso, a los ganglios linfáticos y funcionan como vectores de la transferencia génica. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia génica con estas células madres hematopoyéticas? Uno es la corrección de enfermedades génicas, por ejemplo el caso de la anemia falciforme, de la talasemia, de la inmunodeficiencia combinada severa, del síndrome de Wisconsin-Aldrich, y estaría el tratamiento de cánceres hematológicos como la leucemia, los linfomas, el mieloma múltiple, enfermedades metabólicas como las enfermedades lisosomales, la adrenoleucostrofia, las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoidea. Y en la regeneración de tejidos estaría en enfermedades cardiovasculares, regeneración ósea y articular. Dentro de las estrategias utilizadas en terapia génica estaría la adición génica, que es la incorporación de una copia funcional de un gen para restaurar una función perdida. Por ejemplo, acá está en la deficiencia de ADA, en la hemophilia, en la atrofia muscular espinal, que en esta atrofia muscular espinal se usa el Zolgensma, o sea, esa es la droga que se usa hoy en día. Y para la edición génica tenemos la corrección directa de mutaciones en el ADN, son las tecnologías del CRISPR-Cas9, estas son las últimas, la Base Edition y el Prime Edition. Entonces acá, por ejemplo, está el Cas9-Berry para la anemia falciforme. Y el silenciamiento génico sería inhibición de genes patológicos o sobreexpresados. Las herramientas serían
el cRNA, el RNA antisentido, y aquí estaría la clásica, el PAC-Quitisiram. Y terapia de células modificadas sería la modificación genética de células para adquirir funciones terapéuticas. Acá está el CAR-T. Hay la inmunoterapia génica, que es la estimulación o redirección del sistema inmunitario contra células tumorales, agentes infecciosos. Por ejemplo, está el CAR-T, las vacunas génicas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las estrategias modernas de la terapia génica? Les voy poniendo y voy las tablitas para que ustedes vayan estudiando. Estaría adición génica, reemplazar función perdida. Y el ejemplo es el SOLGE más. La edición génica, la corrección de mutaciones. Está el CRISPR-Cas9, el silenciamiento génico, sería inhibir genes patológicos. Patisiram, la terapia celular, las modificaciones celulares terapéuticas. Está el CAR-T, la inmunoterapia génica, potenciar respuesta inmune, estarían las vacunas génicas. Entonces decimos, las estrategias actuales de terapia génica buscan ¿qué cosa? Restaurar, corregir, silenciar, modificar la expresión génica para tratar enfermedades hereditarias, metabólicas, oncológicas e inmunológicas. ¿Cuáles serían las bases moleculares de la terapia génica? Dentro de las bases moleculares de la terapia génica estaría la transferencia génica, es decir, modificar el DNA para corregir una enfermedad. Estaría la edición génica, que es añadir un gen funcional de edición génica, que es corregir una mutación, y el silenciamiento génico, que es bloquear un gen perjudicial. El resultado es la recuperación de la función celular. Entonces ahora vamos chequeando una por ella. Dentro de los efectos terapéuticos en terapia génica, cuando hay una alteración molecular, puede ocurrir lo siguiente: una pérdida de la función, o sea, la proteína está ausente o deficiente, por ejemplo en la hemofilia, en la atrofia muscular espinal, en la deficiencia de CPS1, que se acuerdan que es el motivo de nuestro taller, ¿sí? Entonces, ¿acá qué voy a tener? Voy a tener la estrategia terapéutica, sería la adición génica, introducción de una copia funcional del gen, una edición génica, corrección de la mutación. ¿Y quiénes son? ¿Qué tecnologías? El adenovirus asociado, el antivirus, el CRISPR-Cas9, el base edition o el prime edition. Entonces, en otra sería cuando hay una ganancia de funciones, o sea, la proteína normal o tóxica, por ejemplo en la Huntington. ¿Se acuerdan que se expresaba cuando hemos hecho mutaciones? Había una que era la proteína, la huntingtina, ¿no es cierto? Entonces, esa huntingtina o en la amiloidosis hereditaria, la estrategia terapéutica, ¿cuál sería? Como se sobreexpresa, sería un silenciamiento génico. Pero no piensen que yo les voy a preguntar qué es cada una de ellas, sino yo voy a chequear y voy a decir, chicos, cuando hay una sobreexpresión del gen, ¿qué estrategia uso? Entonces así, ¿sí? ¿Cuál sería? Silenciamiento génico. Las tecnologías son el cis-RNA, los oligonucleótidos antisentido o los ASO, y los RNA de interferencia. Ahora, modificación celular terapéutica, o sea, por ejemplo, la leucemia, el linfoma, el mieloma múltiple. ¿Cuál es la estrategia terapéutica? La terapia celular modificada. ¿Cuál es la tecnología? El CAR-T. Entonces, las estrategias de terapia génica dependen del tipo de alteración molecular, si es para restaurar una función, una pérdida, inhibir una función patológica o modificar células para adquirir una función terapéutica. A ver, chicos, voy a hacer un paréntesis y perdónenme, hay algo que voy a hacer, pero voy a abusar de la confianza de ustedes. Un ratito, Miguelito. Entonces, ¿saben qué? Mi esposo se está presentando para ser rector. Yo sé que ustedes van a votar por el doctor Richard, pero lo que vamos a hacer es, yo les estoy ofertando una promoción, o sea, una promoción nueva, gente que nunca ha estado en el poder y gente que está buscando un cambio en la universidad, por una universidad democrática, por una universidad que no esté cargada de tanta corrupción, ¿sí? Entonces voy a pasar mi propaganda, me he hecho acordar Miguel. Miguel, no importa si no votan, y yo creo que de repente ustedes van a votar porque ahí está el doctor Picuaga, que es una lumbrera, que es de la... Si ustedes tienen algún familiar médico, les va a comentar sobre el doctor Picuaga, que es una persona pues de mucha trascendencia en nuestra facultad.
es ya mucho mayor. De repente mañana aparece también el doctor Aquino trayendo su propaganda para ser diseñador académico. Entonces ya, ustedes escojan lo mejor para ustedes, ¿sí? Entonces, porque son tantos candidatos, pero ¿qué voy a hacer? Por lo menos para que, como dice mi esposo, perdí, pero tuve la experiencia de haberme presentado, ¿sí? No les estoy diciendo nada. Bien. Dentro de las principales estrategias estaría la visión génica, ¿sí? O también, acá estaría en inglés, ¿y qué es la visión génica? Como su nombre dice, es la introducción de una copia funcional de un gen para restaurar la función de una proteína ausente o deficiente. ¿Cuál es el mecanismo? Simplemente insertar una copia funcional del gen mediante vectores virales o no virales para permitir, ¿qué cosa? La producción de una proteína normal. O sea, yo tengo acá un gen mutado que no me va a generar proteína, pero introduzco una copia de este gen funcional y voy a tener la expresión de una proteína normal, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación clínica? Estaría acá para básicamente la eficiencia dada de incorporación del gen de ADA funcional para la atrofia muscular espinal, que sería este SOL-GESMA, que es la incorporación del gen SMN1, y para la hemofilia es la transferencia del gen del factor de coagulación, y para la distrofia muscular de Duchenne estarían los minogenes de distrofía. Entonces la visión génica no corrige la mutación original, sino que hace, incorpora una copia funcional del gen para restaurar la producción de la proteína normal, ¿sí? Ahora sería la otra, la edición génica. ¿Y qué es la edición génica? Es la corrección precisa del DNA del propio paciente, cortando o corrigiendo directamente la mutación de herramientas de edición. ¿Cuáles son estas herramientas de edición génicas? Es el CRISPR-Cas9, que es un corte de la doble cadena guiada por el RNA guía, es la herramienta más utilizada, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? Que hemos chequeado, que la van a chequear ustedes en un taller y ya lo han visto, se los hemos puesto. Ustedes dirán, como dijo la doctora Roxana, pero tantas hojas para un protocolo de prácticas porque está como el ABC, está como el poquito, ¿sí? Entonces, ahora vamos con el otro base edition, que permite cambiar una base nitrogenada sin producir rotura de la doble cadena. Y el pre-edition, que introduce correcciones precisas sin necesidad de un DNA donador. Y esto que ustedes lo chequearon, creo que cuando hicimos proteínas o aminoácidos en química, y hablamos sobre los dedos de zinc, ¿sí? El ZFN, que son las nucleasas dedos de zinc. Y los TANETs, que son básicamente, vamos a ver, nucleasas con efector como un activador de transcripción, que son tecnologías precursoras, actualmente tienen menor uso que el CRISPR. O sea, esos fueron los precursores antes de que salga el CRISPR. ¿Cuál es la ventaja? Que tienen una alta precisión, corrección permanente, y la aplicación clínica estaría en la beta-talasemia, en la anemia falciforme y en la CPS1, perdón. Ustedes ya saben qué es la CPS1, ¿no? Carbamil, fosfato sinteasa 1 y 2 entra en el ciclo de la urea. ¿Sí? Ya, chicos, entonces si por ahí ven esa opción, creo que entran a no sé qué, yo la verdad es que no soy muy política, pero creo que entran a un QR y ahí van diciendo cada cosa que es, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues vean, es una buena opción, no sé qué pasará. No, solo es una, es así como lo que han hecho ahora, o era Keiko o era Sánchez. Creo que nosotros estamos igual que el Perú, hay tanto candidato que al final no sé, nos quedaremos con lo peor, eso es lo peor. Ya, entonces decimos que la edición génica corrige directamente la mutación del DNA del paciente. Bueno, entonces ahora vamos a chequear cada una de ellas. Chequearíamos el CRISPR-Cas9, ¿no? El CRISPR-Cas9, nosotros decimos, ¿qué es el CRISPR? Bueno, el CRISPR viene de esto, son repeticiones palindrómicas cortas agrupadas, sino que viene del inglés, ¿no? Y decimos, es un sistema de defensa natural de las bacterias contra los virus. ¿Y qué es el Cas9? Es una nucleasa
que actúa como una tijera molecular. ¿A quién se parecería la Cas9? A las enzimas de restricción, guiada por un RNA guía, ¿sí? Capaz de cortar el DNA en una secuencia específica. Entonces, yo le decía que esto fue el premio Nobel de Química en el 2020 y luego en el 2024 fue el premio de lo que es medicina. El año pasado también se sacó el premio, ¿sí? Estaba relacionado con lo que era biología molecular. O sea, son 2 años consecutivos. Este año no sé cómo vaya, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuál es el origen biológico en las bacterias? CRIS es un sistema inmunitario en bacterias. Es una secuencia de DNA encontrada en bacterias que actúa como un sistema de defensa contra los virus. Primero, yo voy a tener una adquisición. ¿Qué hace la bacteria? Captura el fragmento del DNA viral e incorpora esta información en regiones que se llaman los CRIS, o memoria inmunológica. ¿Y luego qué viene? Entonces, cuando nuevamente vamos a ver que la infecta, ¿qué hace? El RNA guía reconoce a este DNA viral y la Cas9 lo corta, impidiendo la replicación de virus. Interesante, ¿no? Entonces, ahora decimos, ¿cómo funciona el CRISPR-Cas9? Acá, en primer lugar, tengo que hacer un diseño del RNA guía, que le llamamos RNA-G, que es complementario al DNA objetivo. ¿Se diseña para qué? Para reconocer la secuencia guía. Luego viene la unión de esta Cas9. La Cas9 se une al RNA guía formando el complejo activo. Entonces, ¿qué hace? Luego esta Cas9 va a cortar ambas células del DNA en el sitio diana. Y luego hay la reparación celular. Y acá nosotros vamos a ver que la célula repara el corte mediante sus mecanismos naturales. Esto permite la inactivación génica, la corrección génica, la inserción génica, ¿sí? Entonces, esa es la base de todo lo que hemos venido haciendo. ¿Cuáles son las ventajas de este CRISPR? Tiene una alta precisión en la edición de secuencias específicas, es de fácil diseño del RNA guía, tiene una versatilidad, o sea, puede inactivar, corregir o insertar genes, y es de un bajo costo, relativamente. Pero ¿cuáles son las limitaciones, como toda la terapia génica? Una, que tenga efectos fuera de blanco, se llama off-target, o sea, fuera. Entrega eficiente a tejidos específicos, posible respuesta inmune y consideraciones éticas y de seguridad. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones hoy en día? Una es la anemia falciforme a través del Cas9, que hay una edición de células madre hematopoyéticas para corregir la mutación en el gen HBV, la beta-talasemia, edición de células madre para restaurar la producción de hemoglobina y la deficiencia de la CPS1 en ensayos clínicos mediante edición génica en hígado. ¿Se acuerdan que esto lo hemos hecho con nanopartículas o con con liposomas, ¿no? Sí. Otras enfermedades monogénicas, investigación en distrofias hereditarias, Amarus congénicas, entre otras. O sea, básicamente el objetivo final es corregir la causa genética de la enfermedad para lograr un efecto terapéutico duradero. ¿Sí? Ahora vamos a la otra, o sea, la edición de bases. En la edición de bases, ¿qué es la edición de bases? Es una tecnología de edición génica de nueva generación que permite cambiar una base nitrogenada por otra. O sea, yo puedo cambiar una base nitrogenada por otra de manera precisa, sin producir rotura de la doble cadena en el DNA. Esta sería ideal ¿para cuál? Para la anemia falciforme, porque solo se da por la alteración de una base nitrogenada. A diferencia del CRISPR-Cas9 clásico, este base de edición modifica directamente una letra del DNA, reduciendo el riesgo de error durante la reparación celular. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Voy a generar un RNA guía que dirige el sistema hacia la secuencia diana, ¿sí? Luego viene una Cas, donde está la Cas9 modificada, reconoce el sitio específico del DNA. Una enzima, una desaminasa, cambia una base nitrogenada por otra. Y la célula incorpora la modificación sin necesidad de cortar completamente adentro. ¿Sí? Los tipos principales, acá voy a tener dos. Qué raro. Es que ya me di cuenta, me quedé dormida y he grabado porque acá venía otra figurita, pero voy a ir corrigiendo. O sea, acá venía una figura exactamente esta, porque acá no se mira mucho, ¿no?
Entonces, pero ya la idea es la citosina, o sea, voy a tener un editor de base de citosina, que es el CBE. Esta convierte la citosina por timina o guanina por adenina en la cadena complementaria. Y el otro, el base de visión de adenina, convierte la adenina guanina o tiamina en citosina en la cadena complementaria. Entonces yo puedo simplificar y digo, hay una mutación puntual, tengo un RNA guía y tengo un base editor, que puede ser el CBE o el AB, y hay un cambio de una base por otra, y hay la corrección genética y ya tengo la proteína funcional. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Hay una alta precisión, no requiere roturas de doble cadena, hay un menor riesgo de inserción o de lesión indeseada, es útil para corregir mutaciones puntuales y tiene mayor seguridad que la CRISPR-Cas9 convencional. ¿Cuáles son las limitaciones? Solo corrige determinados tipos de mutaciones, posibles efectos fuera de blanco, entrega eficiente aún en desarrollo para algunos tejidos. Recuerden que siempre la terapia génica, su defecto, ¿cuál es esto? Que sea fuera del tejido blanco y que me genere respuesta inmune. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas actuales? La anemia falciforme, la beta-talasemia, enfermedades monogénicas causadas por mutaciones puntuales, investigación de enfermedades neurológicas hereditarias. Entonces nosotros decimos, esta permite corregir mutaciones puntuales cambiando una sola letra del ADN sin cortar completamente la doble hélice. Ahora vamos con la edición génica de precisión. ¿Qué es? Es una tecnología avanzada de edición génica que permite insertar, eliminar o reemplazar secuencias específicas del ADN sin producir roturas del DNA ni requiere de ADN donador. Fue desarrollada en el 2019 por el grupo de David Liu y se considera una evolución del CRISPR-Cas9 por su mayor precisión y versatilidad. ¿Cuáles son los componentes? Vamos a ver que tienen tres componentes. La Cas9, que modificada, que es la nicasa, que realiza un corte en una sola hebra del DNA, y la transcriptasa reversa, que sintetiza la secuencia genética corregida. Y hay una guía del RNA, que se llama RNA, o sea, PEG-RNA. Este RNA guía especial indica dónde editar y contiene la información de la corrección deseada. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es este RNA guía, reconoce la secuencia DNA. Luego viene la Cas9 nicasa, realiza el corte en una sola hebra. Y la transcriptasa reversa copia la secuencia correctiva contenida en el RNA guía. La célula incorpora la nueva secuencia durante la reparación y se obtiene una modificación precisa del ADN. ¿Qué modificaciones permiten? Sustitución de bases, pequeñas inserciones, pequeñas deleciones, combinaciones de cambios genéticos. Todo esto recién se viene estudiando, o sea, es lo nuevo. Entonces yo digo, tengo una mutación genética, tengo un RNA guía, tengo la nicasa más una transcriptasa reversa, hago la inserción de la secuencia corregida, hago la reparación celular, tengo un DNA corregido y tengo una proteína funcional. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Tiene más precisión que la CRISPR-Cas9 convencional de secuencia, no requiere roturas de doble cadena. Es un menor riesgo de inserción o de lesión no deseado, permite corregir una amplia variedad de mutaciones, reduce efectos fuera de blanco, o sea, por ahí ya nos está ayudando. Se dan cuenta que cada vez esto mejora más. Entonces, cuando ya ustedes sean médicos, cuando ya estén ejercitando, ya todo esto cambió y pasó a ser la historia. Y ya vienen otras técnicas, ¿sí? Eso es lo malo de esto. O sea, cada vez se actualiza y dirán, pucha, la doctora no me enseñó bien porque esto no existe. Por eso esto ya es del pasado, ¿sí? Entonces, eso va a pasar. Las limitaciones es una menor eficiencia en algunos tejidos, es un sistema molecular más complejo, aún evaluación clínica para muchas enfermedades y requiere menos eficientes de entrega celular. ¿Sí? ¿Cuáles son las aplicaciones potenciales? Una sería la anemia falciforme, la beta-talasemia, la fibrosis quística, enfermedades neurodegenerativas hereditarias. A ver, ¿qué enfermedad neurodegenerativa hereditaria conocen y que en nuestro medio está abundando a lo tiempo? El Parkinson, chicos. Ahora hay mucho Parkinson. Enfermedades cardiovasculares monogénicas. Entonces, esta funciona como un procesador de texto molecular, capaz de corregir, insertar o eliminar secuencias específicas del DNA con gran precisión y sin cortar completamente la doble hélice. Ahora, esto sí, ustedes las nucleasas con dedos de zinc, que si las conocen,
Estas son conocidas como las tijeras moleculares. ¿Qué son? Son proteínas que se unen a secuencias específicas del DNA y producen una ruptura de la doble cadena, ¿sí?, en un sitio determinado del genoma. Fueron las primeras herramientas de edición génica utilizadas en estudios clínicos en humanos. Acá yo tengo estos dedos de zinc, miren, se dan cuenta que interaccionan con los aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura? Básicamente está constituido por un dominio de reconocimiento y un dominio de corte. En el dominio de reconocimiento tengo los dedos de zinc. Cada dedo reconoce 3 pares de bases de DNA. Entonces se ensamblan varios dedos, como yo veo, en serie para aumentar la especificidad. El dominio de corte lo hace una nucleasa que es esta, la FOC1, y que deriva de una enzima de restricción bacteriana. Luego requiere la unión de 2 moléculas, la FOC1, que es la dimerización para cortar el DNA, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los dedos de zinc reconocen una secuencia específica, ¿sí? Yo voy a ver que reconocen 2 nucleasas FOC, se aproximan y forman un dímero. Se regenera una rótula de la doble cadena del DNA. Entonces, las células reparadas por el DNA permiten la edición génica mediante la unión de extremos no homólogos que producen una inactivación génica y la reparación dirigida por homología, que hace una corrección precisa utilizando un molde de DNA, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene? Es de alta especificidad, son las primeras herramientas de edición génica usadas clínicamente y permiten la corrección dirigida del DNA. ¿Cuáles son las limitaciones? Diseños complejos y costosos, reprogramación difícil para nuevas secuencias, menor flexibilidad que la CRISPR-Cas9. O sea, lo que está de moda ahorita es el CRISPR-Cas9 y sus variantes. Entonces, estos dedos de zinc ya pasaron a la historia. O sea, ya pronto ya no nada que ver. Y actualmente son desplazados en gran medida por CRISPR, ¿sí? Esa es la historia. La aplicación está en las hemoglobinopatías, en la investigación en VIH, en enfermedades monogénicas y la generación de moldes celulares y animales. Entonces yo digo que estos dedos de zinc reconocen el DNA y básicamente la nucleasa, la FOC, para producir cortes específicos en el genoma y permitir la edición génica. Los TALENs, o sea, estos TALENs, que son nucleasas efectoras semejantes a activadores de transcripción. ¿Qué son? Son nucleasas que pueden cortar secuencias específicas del DNA. Se forma una nucleasa, la FORK, para cortar el ADN. ¿Y cuál es el origen? Derivan de unas proteínas TAL, o sea, que estas, como los activadores de la transcripción de la bacteria, capaces de reconocerse y unirse a secuencias específicas del DNA. ¿Cuál es su estructura? Van a tener un dominio tal que reconoce nucleótidos específicos del DNA y tienen un dominio FORK que produce el corte del DNA. Entonces, ¿cómo funciona? Se te enseñan estos pares de TALENs que reconocen secuencias específicas. Luego vienen ¿quién? Las nucleasas, están las TALENs, o sea, van a ver las nucleasas TALENs, introducen un doble corte en la doble hélice del DNA en el sitio objetivo. Se genera una ruptura de doble cadena y entonces las células luego van a reparar estos cortes. Este proceso de reparación produce la modificación génica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Mayor especificidad que los dedos de zinc, diseño más sencillo, menor toxicidad celular. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Construcciones laboriosas, menor facilidad de uso que CRISPR y producción más compleja. ¿Cuáles son las aplicaciones? La corrección de mutaciones hereditarias, la hemoglobinopatías, la investigación biomédica, la generación de modelos animales. Entonces, acá yo digo, si tengo los dedos de zinc o los TALENs, lo primero que tengo que hacer es reconocer el DNA. Una vez que reconozco el DNA, las nucleasas, las FORK, hacen un corte en el DNA. Hay una reparación celular y hay la edición génica. Entonces yo digo que estos, tanto los dedos de zinc como el TALEN, marcan el inicio de la edición génica moderna. Pero ¿qué ha pasado? CRISPR-Cas9 ha revolucionado el campo al permitir una edición más rápida, económica y fácil de programar. Es decir, que ya no se usa. ¿Sí? Entonces acá comparamos toditas. O sea, miren el año en que los dedos de zinc se descubrieron, fue en 1996, TALEN en el 2010, y ahora ya todas estas son actuales. Y pues acá están cómo trabajamos todas y sus limitaciones. O sea, esta tablita, si yo la voy leyendo, se van a dormir, más de lo que ya están aburridos, peor. Entonces, ya nosotros ahí la tenemos. Entonces acá tenemos las tecnologías también
¿Y qué hacen mejor? Por ejemplo, los dedos de zinc es la primera herramienta de edición génica clínica. Los TALEN tienen mayor especificidad que los dedos de zinc, y los CRISPR-Cas9 hacen un corte de DNA de forma simple y programada. Y entonces la base edition cambia una letra del DNA sin cortar. El prime edition corrige, inserta o elimina secuencias con máxima precisión. Entonces, la evolución tecnológica avanzada desde estos dedos de zinc TALEN hasta el CRISPR-Cas9, hasta el base edition y el prime edition, aumentando progresivamente la precisión, versatilidad y seguridad de la edición génica. Entonces acá también inclusive nos viene a hacer las aplicaciones. Entonces decimos los ejemplos clínicos, es el CRIS, nos sirve para básicamente una terapia avanzada para anemia falciforme, que es la Exalcel, y los dedos de zinc, el zángano terapéutico en ensayos contra el VIH. ¿Cuál de estas tecnologías crees que sería más dominante en terapias del futuro? Porque esa pregunta se las dejo para que ustedes vayan pensando. Y vamos chequeando con CAS. ¿Estamos cansaditos? ¿Estamos sobre qué hora? Sobre la hora. Sigamos. Seguimos. ¿Qué importa si se duerme? No, chicos, tampoco voy a abusar. Vamos a hacer un poquito hasta las 9:15 y yo voy a tratar un poquito menos. Ya, es que si yo ahora no avanzo, ¿qué va a suceder? Que luego voy a tener que estar pidiéndoles horas extras. Todo. Entonces ahí es el trauma, ¿sí? Y además que en la mañanita todos estamos frescos. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Ya nos está faltando un poquito. Entonces el Cas9, ese es el ejemplo. O sea, este fármaco para la anemia falciforme es justamente la Cas9, esta es básicamente su expresión en inglés, y es la primera terapia basada en CRISPR-Cas9 que se aprobó para la anemia falciforme y para la beta-talasemia. ¿Qué es? Es una terapia génica ex vivo y que utiliza el CRISPR-Cas9 para modificar células madres hematopoyéticas autólogas del paciente. ¿Para qué está indicado? Para la anemia falciforme grave, para la beta-talasemia dependiente de transfusión. Entonces, ¿cómo es el mecanismo molecular? Yo voy a tener un gen diana que viene a ser este de acá, el BCL11A, y voy a tener al CRISPR-Cas9 que inactiva el potenciador eritroide del BCL11A. Se reactiva la producción de la hemoglobina fetal, y entonces la hemoglobina fetal compensa la hemoglobina defectuosa y reduce las manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo hacemos? Primero, nosotros vamos a obtener células madres hematopoyéticas, la CD34+, y a una edición génica ex vivo mediante CRISPR-Cas9. Entonces hago una quimioterapia de acondicionamiento, hago una reinfusión de las células editadas y hago la producción sostenida de la hemoglobina fetal. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado clínico? La mayoría de pacientes con anemia falciforme quedaron libres de crisis vaso-oclusivas graves. ¿Por qué? También, básicamente, hay una gran proporción de pacientes con beta-talasemia que alcanzan independencia transfuncional. O sea, no solamente es para la anemia falciforme, sino también para la beta-talasemia. ¿Cuál es la importancia clínica de esto? Fue la primera terapia CRIS aprobada en humanos. Esto, miren, vamos a ver que los aprobaron varios organismos en el 2023 y en el 2024. Imagínense los europeos que son tan exigentes también lo aprobaron. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, con CRISPR-Cas9 que se ha logrado la inactivación de este gen, el BCL11A, y con eso incrementamos la producción de hemoglobina fetal. ¿Y esto qué va a hacer? Va a disminuir las crisis vasoexclusivas, la necesidad de transfusión. Entonces decimos, el Cas9 no corrige directamente el gen HDV mutado, sino inactiva al BCL11A para reactivar ¿qué cosa? La hemoglobina fetal, compensando el defecto molecular, ¿sí? Entonces ahora vamos con los dedos de zinc. O sea, acá estamos los dedos de zinc y la edición génica con CCR1 en el VIH. La empresa líder es una empresa estadounidense que es el Zángano Therapeutics, y ¿cuál es su objetivo terapéutico? Inactivar el gen CCR1 en linfocitos T CD4 para impedir la entrada del VIH a las células. Entonces, ¿qué hace? El
CCR5 es un correceptor utilizado por la mayoría de cepas de VIH. Entonces está en individuos con una mutación natural de este SR5 o delta 32 presentan resistencia parcial o completa a la infección. Entonces, ¿cuál es el mecanismo molecular? Yo voy a tener que estos dedos de zinc reconocen la secuencia del gen CCR5 y la nucleasa FOX genera una ruptura de la doble cadena. Entonces vengo la reparación por NHG, introduce mutaciones. El gen CR1 queda inactivado y el VH pierde una vía importante de entrada celular. ¿Se encuentra? Entonces, ahora el procedimiento fue ex vivo, hay que extraer los linfocitos T, los CD4, se hace una edición génica mediante los dedos de zinc, se hace una expansión celular y se hace la reinfusión al paciente. El resultado clínico es demostrar la viabilidad de la edición génica en humanos, las células editadas persisten durante años y algunos pacientes mostraron reducción de la carga viral y no logró una cura definitiva del VIH, solamente en algunos sí ya. Entonces, ahora, la importancia clínica es el primer programa clínico relevante de edición génica en humanos, demostró que la modificación dirigida en genes podía utilizarse con fines terapéuticos. Sentó las bases para el desarrollo posterior de los TANETs y del CRISPR-Cas9. O sea, recuerden, acá yo tengo un CCR5 funcional que permite la entrada del VIH. Entonces, ¿qué hago con los dedos de zinc? Inactivo al CCR5 y por lo tanto genera una resistencia celular al VIH. Los dedos de zinc fueron las primeras herramientas de edición génica utilizadas en ensayos clínicos humanos, demostrando que la inactivación dirigida de genes podría convertirse en una estrategia terapéutica. Ahora vamos con la tercera, que es el silenciamiento génico, ¿sí? Creo que nos quedamos acá porque si no me van a terminar odiando, ¿no? Ya, entonces nos quedamos acá, chicos. Yo creo que falta poquito, nos quedamos acá y voy a tener el lujo de dictar todos los capítulos. Ahora voy a ser su profesora estrella, porque voy a hacer no solamente terapia génica, voy a hacer genómica nutricional y voy a hacer biología molecular en el envejecimiento. Pero ¿por qué he hecho esto? Porque básicamente por la siguiente razón. Recuerden que el doctor Segarrita está enfermo, y entonces como está enfermo, pues le he dejado al final su capítulo. ¿Por qué? Porque ustedes, ahorita los talleres que vamos a hacer, todos están orientados a lo que es la terapia génica. Entonces, como todos están orientados a terapia génica, me he dado el lujo de adelantar el capítulo